unos mensajeros burlaron la seguridad, entonces desviaban el dinero recaudado y vendían los recibos, y está ya para ser reformulada la acusación. ¿Y eran realmente simples mensajeros? Creo que hay algunos funcionarios de impuesto interno de ese entonces. Pero lo que nosotros advertimos, a diferencia de antes, es que en el nuevo código eso no puede pasar, que un caso dure 5 o 6 años. Bueno, usted tiene un caso más reciente que es el fraude que se ha denunciado, y ahora la Cámara de Cuentas lo documentó en la Secretaría de Finanzas, ahora de Hacienda, donde hace ya cerca de 2 años. Y hay un señor ahí que, a pesar de que era un subdirector de un departamento, o director de un departamento importante y una figura política conocida, no lo han encontrado las autoridades. Ángel Acosta, creo que se llama. Sí. ¿Qué pasa con ese caso? Lo tiene el DPK, el magistrado Lister, Octavio Lister. Es decir, yo no tengo los detalles. Usted no tiene nada que ver con porque es que la especialización, que es una tendencia moderna en el Ministerio Público, hace que existe ese departamento especializado. Y el caso ahora reciente, el PRD puso una querella en la Fiscalía del Distrito. Eso sí. Por la de Zulán. ¿En qué está eso? Nosotros le hemos dicho a las personas que se nos han acercado de ese caso que previo a toda investigación de fondo de un caso, el fiscal evalúa si las condiciones de forma están satisfechas. El código es bastante exigente cuando hay una presentación de una querella, como es este caso. Nosotros vamos a analizar en lo que respecta a la calidad primero, y hay una serie de documentación que nos hace falta. Lo que está depositado son fotocopias, eso no significa que no sean elementos indiciarios, probatorios de lo que se está imputando a ese funcionario, y nosotros entonces, a más tardar entre finales de esta semana y la que viene, ya habremos decidido sobre si las condiciones de forma están satisfechas. Para abrir un proceso. Para abrir el proceso en caso de que sea. Si no, porque no es que... Pero la gente sigue yendo a la Fiscalía a presentar querellas. Perdón, sino que no sea rechazada. No, porque el hecho de que no estén satisfechas las condiciones de forma no significa que el fiscal la va a rechazar. El fiscal le dice, mire, corrija las irregularidades en cuanto a la forma. Si el fiscal no que dice, ya, porque usted no cumplió, nosotros lo que abocamos es entonces a buscar la solución, requiriéndole a la parte gestora que solucione las dificultades. Y entonces nos involucramos ya en el conocimiento del fondo. Eso de la Zulán, veo en la prensa que suena mucho. No sé específicamente qué tipo de institución es esta. ¿La Zulán? Sí. No, usted... Sí, no he analizado, no tengo, pero habría que analizarlo. Ya. Tú estabas preguntando otra cosa. No, decía, bueno, existe un fiscal o un representante del Ministerio Público especializado en asuntos de corrupción, pero como en este caso, se ha presentado a otro fiscal. Sí. En el caso específico del Distrito Nacional. Bueno, que es un apoderamiento directo ya. Sí, ellos fueron directamente al Ministerio Público. Ahora ya no existe apoderamiento directo al tribunal. Al juez, sino por eso al Ministerio Público. Fue el rechazo. Sí, porque trataron también de hacerlo por un juez. Previamente se requiere de que el fiscal, el Ministerio Público, opine. Pero es una decisión pero si el Ministerio Público rechaza la querella, ¿ahí se quedó? No, a diferencia de antes, ahora la parte que ha actuado puede objetar ese dictamen del Ministerio Público ante el juez. Y entonces vamos ante un juez. Ahí sí puede ir ante el juez, entonces. Sí, pero ya como objeción. Ya. Okay. Doctor, hay una situación que durante mucho tiempo ha afectado al Ministerio Público, que es su debilidad como tal, entre otras cosas por los niveles salariales. Ustedes lograron este año alguna mejoría, ¿verdad?, en el nivel salarial del Ministerio Público.
De acuerdo a las Porque informaciones, dado los niveles de sueldo del sector público, ya esos salarios del Ministerio Público son vergonzosos. O eran hasta hace poco, no sé si han mejorado. se mantienen así. Y tengo la noticia no oficial de que existirá un aumento. La ley establece que debemos ganar igual que un juez. Es una referencia. Sí. Pero eso no ocurre. ¿Cuánto gana un Nosotros juez? Ganamos la mitad de lo que gana un juez. Y la mitad de lo que gana... ¿Cuánto ganan los ayudantes fiscales del distrito? El sueldo es 40.000 pesos, menos el 10, 36.000 pesos. O sea, ese sigue siendo su salario, 36.000 pesos. 36.000 pesos. Eso versus 100.000 pesos que gana un regidor para ir 2 sesiones al mes a un municipio, que puede ser un municipio como Santo Distrito, o Santo Domingo Este, o Santiago, o San Cristóbal, que son los últimos casos conocidos. Yo creo que si queremos definir una política criminal, y en esto no me refiero ni a un gobierno ni a un partido, sino al Estado, tiene que ver necesariamente una definición del papel que juega el Ministerio Público, que es el persecutor, es el que mueve la acción, es el que decide quién va a ser sancionado o no. El Ministerio Público no se puede mantener con estos niveles. Necesitamos de que el Ministerio Público goce de adecuada retribución económica, pero también de otras condiciones. No es posible que la ley prevea que se le entregue una exoneración al fiscal a los 2 años para que el fiscal la tenga que vender, porque no tiene dinero con qué comprar el vehículo. Entonces usted ve fiscales a pie, es decir, que van conjuntamente con los familiares de los imputados que son condenados a 30 años a coger un carro público en la Avenida Independencia. No es posible eso. Yo creo que se requiere... Y hay muchos que andan a pie realmente. De esos, ¿cuántos son? 90 los ayudantes. 110. 110 ya. Y andan a pie muchos. Seguro, porque con 36.000 pesos no se puede mantener un vehículo y mantener una casa y una familia y educación. Pero hay gente que sí lo logra con menos de eso también. ¿Y no hay ninguna dieta especial adicional a En eso nosotros hemos ido, por lo menos en el distrito, por el cúmulo de trabajo, tratando de ayudar. Pero debe ser una política no de que dependa del fiscal, sino una política institucional. Yo abogo porque la próxima reforma constitucional demos un gran salto en el Ministerio Público de independencia. ¿Y cómo no se cumple esa ley que establece Porque que ya tenemos ley? deben de tener el salario equivalente a un juez? Bueno, la tesis que se enalbola desde el gobierno es de que una ley tumba otra ley, es decir, el presupuesto, eso es una ley. Entonces, a pesar de que tenemos autonomía presupuestaria, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ministerio Público, lo cierto es que no, eso no se respeta. No se respeta. Y yo creo que para eso, entonces, al momento de la reforma constitucional, tendrá que establecerse. Nosotros necesitamos más dinero que el Poder Judicial. Y es simple. Tenemos protección y asistencia a víctimas de delito. Tenemos la persecución. Tenemos un personal, si tenemos recursos humanos en mayor cantidad que el Poder Judicial, pero también tenemos las cárceles. Entonces, evidentemente requerimos más fondos que el Poder Judicial y eso debe establecerse en una nueva reforma constitucional. ¿Qué es lo que debe establecerse? La autonomía del... La verdadera autonomía, pero una mayor asignación presupuestaria. Porque de nada vale que un fiscal sea bueno persiguiendo el delito y llevando a la cárcel. Pero los gobiernos, y ahora mismo este gobierno está rechazando las asignaciones previas de presupuesto, incluso las denuncian como que eso va a maniatar al Poder Ejecutivo. Entonces, tal vez no sea lo más indicado insistir en una partida específica de presupuesto por ley o constitucionalmente, sino en una racionalidad, doctor. No hay una gran irracionalidad en la forma en que se están manejando tantas instituciones autónomas del Estado con los salarios y las pensiones en relación, por ejemplo, a lo que ganan los... Yo he puesto de ejemplo eso, por ejemplo, cuando aquí se habla, por ejemplo, de los regidores, o cuando hemos hablado qué sé yo, poner un ejemplo de un presidente del Banco Nacional de la Vivienda,
que se da 450.000 pesos de pensiones de por vida estando en el cargo, heredable 2 años. Yo digo, pero ¿y qué de los fiscales? ¿Qué de los jueces? ¿Qué de los oficiales de la policía? ¿Qué de las Fuerzas Armadas? ¿Qué de los maestros? ¿Qué de los médicos? ¿Qué de las enfermeras? No es un relajo salarial lo que Yo hay. creo que hay una iniciativa desde el gobierno, no recuerdo cuál es la institución, creo que es la ONAT, para establecer Hay una nueva ley que acaba de aprobarse, ¿no? pero creo que hay una ley ahora salarial, es decir, que se persigue, todavía más específica en el sector público. En lo que respecta a la autonomía presupuestaria, yo mejor prefiero el establecimiento de una cuota, un porcentaje del presupuesto nacional y que sean auditados. Y cuando al momento, al finalizar el año, si sobra, se devuelve. Pero dejar al capricho de las cámaras legislativas, yo creo que vamos y sobre todo, pero no de la Cámara Legislativa, del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es que elabora el proyecto, el presupuesto. Pero las cámaras deberían modificarlo. Las cámaras no las reducen a sectores importantes. No, pero además se hace muy difícil, porque usted sabe que se requiere 2/3 para modificarlo. Entonces, eso depende mucho del Poder Ejecutivo, un asunto gerencial ahí. Por eso prefiero. Ustedes solicitaron, ¿qué presupuesto solicitaron y qué le dieron? Bueno, el presupuesto estaba cerca de los 5.000 millones y creo que se aprobó algo de 2.900 millones para el sector para el Ministerio Público. Ya, y a la Fiscalía del Distrito, ¿qué le toca? Eso forma parte, nosotros estamos dentro de ese presupuesto. Pero a nosotros, ciertamente el procurador, por entender que es la capital de la República, la cantidad de fiscales, tener 14 fiscalías barriales, en donde operan 2 fiscales, un médico legista, un psicólogo, empleado, policía, guardia para cuidar, significa un presupuesto alto. Y tienen además los representantes del Ministerio Público en los cuarteles. No, ya no. En la capital ya está en la Fiscalía Barrial. En Fiscalía Barriales. Y eso responde a desentar, en el sentido de que la víctima no puede volver a ser víctima cuando va a un lugar en donde no tienes condiciones. Son 14, dice. 14. Faltan 3. Faltan 3 más. En los 3 lugares ahora que son, le decía, más pudientes. Sí. Es decir, estamos hablando de Naco Piantini una, Mirador Sur, Los Cacicazgos y esa zona otra, y Ciudad Universitaria y Gascue otra más. Bueno, pero el distrito no es el lugar de mayor concentración de actos delincuenciales. No. Hay más actividad en la provincia de Santo Domingo ya que en el Distrito Nacional. Más problemas para el Ministerio Público. Yo creo que sí. ¿Verdad? Sí, hay más. De acuerdo a los datos. Sí, por lo que uno ve, las tasas de delincuencia son más graves en la provincia. Y la de criminalidad como tal también. Es así. No sé si la de droga también es más grande que en el distrito. Allá le toca el aeropuerto. También. Sí. Entonces, significa eso que... Es una fuente muy importante de delito de droga. Casos diarios. El problema del narcotráfico es grave. Y yo creo que tenemos que estar todos los sectores identificados con esta problemática, porque está incidiendo en la violencia callejera, en la violencia organizada, en el robo, pero también se refleja en la violencia intrafamiliar. Es decir, no son 1 ni 2 los casos. Hay una alta dependencia en el hombre agresor o del alcohol o de la droga. Y eso el Ministerio Público entonces tiene que abordarlo para la solución no tan simple como la persecución. Nosotros tenemos programas con Alcohólicos Anónimos,